Y primera de Juan, capítulo 4, versículo 4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios. Y está hablando acerca del Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Cuando hablamos del Anticristo, pensamos, ¿cierto?, así como en las películas, Demian y el 666 y todas esas cosas raras, y le ponemos color también. Y la verdad es que Anticristo es el que se opone a Cristo. Y a veces oponerse a Cristo no tiene que ver con prender iglesia o pintar cruces al revés, sino tener actitudes que se oponen a lo que Cristo haría. Tratar de torcer el camino de Jesús, el camino que Jesús dejó establecido. Así que anticristos han habido, el mismo Juan dirá, muchos anticristos han aparecido. Entonces, cuando a veces nosotros decimos, o alguno dice, se viene el anticristo, estamos llenos de anticristos por todos lados. Dios nos libre de nosotros ser, tampoco, como decía ciertos pastores, tampoco que seamos los más malos del mundo, ni que seamos lo peor, la lacra, pero tenemos actos anticristos cuando no actuamos como Cristo lo haría, sino, mire, piensa un poco cuando Pedro, uno de los discípulos que Jesús más quería, ¿cierto? Y Jesús le dice, bueno, yo voy a ir a la cruz y el Hijo del Hombre tiene que sufrir. Y Pedro le dice, no, pero maestro, ¿cómo te va a pasar esto a ti? ¿Y qué le dice Jesús? Apártate de mí, te estás oponiendo a los planes de Dios. Tú piensas actuar de una manera justa, de una manera piadosa, pero te estás oponiendo a los planes de Dios. Y le dijo, apártate de mí, Satanás. Satanás quiere decir el opositor, el engañador, ¿cierto? El que se opone a los planes de Dios. Así que podríamos decir que Pedro tuvo una actitud medio anticristo. Por eso que anticristo no es una palabra así como, ay, que nos dé susto. No, pensemos que anticristo tiene que ver con lo que se opone a Cristo y a sus planes y a sus caminos y a su manera de ser. Pero dice Juan, vosotros sois de Dios y habéis vencido esta manera, ¿cierto? Estos falsos maestros, estos falsos profetas, los que enseñan un camino contrario al camino de Cristo, al camino de Jesús, al camino de Dios, el que se opone a eso. Pero ustedes no han aprendido así, ustedes son de Dios y han vencido esta manera de actuar que ellos tienen. Ustedes son victoriosos ya frente a estos falsos maestros. Porque el que está en ustedes es más grande o más fuerte que el que está en el mundo. Primera de Juan capítulo 4, versículo 4, un poco parafraseado el pasaje. La pregunta es, ¿qué significa ser de Dios? ¿Qué significa ser de Dios? ¿Qué significa ser de Cristo? Y Juan lo plantea de la siguiente manera, ustedes tienen que diferenciarse del resto del mundo. Algo tiene que caracterizar a los que son hijos de Dios. Se les nota que son distintos al resto de las personas. Dirían, cierto, acerca de los primeros cristianos que la gente se acercaba y decía, miren cómo se aman. Jesús dijo acerca de ellos, en esto conocerán que ustedes son mis discípulos cuando manifiesten amor. Ustedes van a ser distintos a lo que el mundo es. Por eso que el discurso que hace tiempo ya que vengo repitiendo en mi mente, y es la propuesta que también les he traído a ustedes a la mesa, es decir, si no somos mejores que el resto del mundo, entonces ser de Dios, ustedes son de Dios, dice Juan, ¿cierto? Por lo tanto, tiene que notarse que son distintos a cualquier otro ser humano común y corriente. No es que andemos con una bandana aquí en la frente y que diga soy de Cristo, porque eso no dice mucho. Que andemos repartiendo bendiciones de esta siniestra, bueno, hay un maestro allá en la U que Dios le bendiga a todo el mundo. O sea, puede ser quien sea y a todo el mundo anda bendiciendo. No está mal, ¿ya? Y decía un pastor que falleció ya, un maestro que seguía yo hace mucho tiempo escuchaba el programa en la radio del pastor Charles Stanley de En Contacto. Me acuerdo cuando fui a Estados Unidos, en Atlanta, donde mi amigo, fui a los estudios de En Contacto, me saqué una foto ahí también. No me dejaron entrar porque no estaba, pero Charles Stanley. Y él hablaba también acerca de esta enseñanza y me quedó marcada acerca de ser distintos si al final del día no somos mejor.
que las personas que nosotros a quienes les predicamos de Cristo, algo no está cuadrando bien. Nuestro discurso tiene que diferenciarse del discurso del resto de la gente, pero más que el discurso, la manera de ser. Como decíamos el otro día, no es tanto lo que decimos, sino lo que hacemos, sino lo que somos. Nuestro actuar debe ser distinto a lo que el mundo espera del mundo. Lo que decía Cristian también hace un rato atrás, el mundo espera que los cristianos se comporten de una manera determinada. Ahora, nosotros no estamos para cumplir los estándares del mundo, ¿cierto? Igual es correcto, estamos para cumplir los estándares de Dios. Pero la gente también nos juzgará de acuerdo a lo que nosotros predicamos. Si nosotros predicamos de una manera, estamos representando, dice Pablo, ustedes son embajadores de Cristo en la tierra, ustedes representan el reino de Dios. Pero si no somos dignos representantes, este no parece embajador de Cristo, este parece embajador de otro lado. No del infierno, ni de Satanás, ni de los demonios, no. Pero dice, sus actos no representan al Cristo que dice que está en su corazón. Dice algo más Juan, porque ustedes han vencido. El que vence, recién venimos saliendo de los Juegos Panamericanos, ¿cierto? Al vencedor se le pone en un podio, en altura, y se indica que ha vencido sobre el resto de los contrincantes. La figura del vencedor es que ha vencido sobre algo. ¿Y nosotros sobre qué hemos vencido? ¿De qué se nos dice que somos victoriosos? Dice Juan, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿Qué hemos vencido los hijos de Dios? Y aquí nos podemos poner súper espirituales, pero la idea es que seamos prácticos. ¿A qué hemos vencido los cristianos? A ver, sin ponerse tan espiritual. Miedo. ¿El miedo a qué? A las críticas. Miedo a las críticas, puede ser, ¿cierto? Me parece, podríamos ahondar más en esa idea más tarde. ¿La idea? A un cambio, ¿cierto? Hemos vencido un cambio de vida. Tal vez, como este joven que decía, queremos cambiar y no podemos, ¿cierto? Pero con Cristo, como dice, ustedes son de Cristo y ustedes han vencido. La victoria es de ustedes, dice Juan. Y a veces vivimos como derrotados. Bueno, creo que los creyentes todos pasamos por periodos en que andamos con las patas a la rastra en el Evangelio. ¿Cierto? Que a veces un error tras otro, todo, pero cuando tomamos fuerza, hemos vencido. Y cada vez, incluso cuando andamos medio derrotados, es cuando tiene que decirnos el Señor, ustedes son de Cristo, son de Dios y han vencido. El que ya está en el podio no tiene para qué recordarle que ya ha vencido, ¿cierto? Porque se siente vencedor. Pero es cuando andamos derrotados que necesitamos que se nos diga, somos victoriosos en Cristo Jesús. ¿Y a qué más hemos vencido? ¿Sobre qué somos victoriosos? Yo creo que es una pregunta que podemos dejarla dando bote. Yo he notado acá, ¿le ha dicho alguien a usted, o por ejemplo, se ha acercado usted al pastor, le ha dicho, pastor, me quedé pensando en lo que usted dijo? El pastor predicó el domingo, qué sé yo, o algún día de la semana, o algún devocional, y se acerca algún hermano y le dice, hermano Cristian, me quedé pensando en lo que usted dijo el otro día. Eso nos hace bien. Cuando el pastor dice, amén, Liverpool, cerramos la Biblia, nos vamos para la casa, se da por cerrado el sermón y no se toca más del tema. No, en Cristo, en el Evangelio, la cosa no es así. No se cierra la Biblia y no se habla más del tema. No, la idea es que digamos, lo que usted dijo, pastor, me dejó pensando. No es que me desvele, me quite el sueño así en mala onda, sino digo, me quedé pensando en lo que dijo. Y eso es de Dios. Que creo que el ejercicio que Jesús hacía, y justamente por eso la gente también cuando Jesús le decía, a ver, y si hay un tipo que tenía 2 deudores, y les cuenta esa historia, y ahí los dejaba pensando. Había un hombre, qué sé yo, que había una boda, y el hombre organizó una gran fiesta, invitó, y los dejaba pensando. Un sembrador salió a sembrar, y los dejaba pensando, la dejaba dando bote. Y tal vez mucha gente se acercaba, los discípulos se acercaban, maestro, tú el otro día hablaste de esto y de esto otro. ¿Qué quisiste decir? Nos dejaste pensando. La dejaste dando bote. Con cada palabra que el Señor nos entrega, entonces,
creo que la deja dando bote. Me quedé pensando en lo que dijo. Ustedes son de Dios y han vencido al mundo. Hermano Juan, habrá dicho alguno de los miembros de la iglesia ahí donde Juan predicaba. Decía, me quedé pensando en lo que usted dijo acerca de ser victorioso, acerca de ser de Dios. ¿A qué se refería con esto? Bueno, esa es la tarea que cada uno tenemos que realizar también después cuando analicemos estos pasajes, ¿cierto? Si somos de Dios y dice que somos victoriosos, entonces todos son ventajas aquí. Podría pensar alguien, ¿cierto? ¿Cuáles son las ventajas de ser de Dios? Y eso, insisto, son preguntas que estoy tirando para que nos quedemos pensando un poco. ¿Cuáles son las ventajas de ser de Dios? ¿Habrán desventajas en ser hijo de Dios? Algunos pueden decir, pucha, ser canuto, ser evangélico, me ha cerrado puertas. Le ha pasado a gente, ¿eh? Le ha pasado a gente que se le han cerrado puertas por ser evangélicos. Y a veces han tenido que quedarse callados, no decir, yo no he dicho a nadie que soy evangélico. Aquí nadie sabe que soy cristiano. No saben que voy a la iglesia. Pero si son ventajas, si hay ventaja y hay victoria en ser de Dios, ustedes son de Dios y han vencido, ustedes son victoriosos, están sobre el podio, han vencido muchas cosas. El que vence está en el podio, ha vencido sobre algo, sobre alguien. ¿Cuáles son las ventajas de ser de Dios? ¿Cuáles son las desventajas de ser de Dios? Desventaja dicho en un sentido de pregunta así capciosa para hacernos pensar, ¿eh? ¿Cuáles son las desventajas de declararse cristiano? ¿Nos puede hacer vulnerables en algún momento tal vez? ¿Que la gente abuse de nosotros? A muchos les ha pasado, ¿eh? Que por ser evangélicos la gente piensa que puede abusar de nosotros. Porque no nos vamos a vengar, nos vamos a tomar represalias. Esto no me va a demandar porque es evangélico. Como dijo un pastor, somos mansos, pero no somos mensos. ¿Cierto? Sí, hasta veces lo han dicho. Pero cuando se defendió un hermano, no sé en qué cosa también, y como que... Dije, pero ¿cómo se defiende si usted es hijo de Dios? Sí. Dijo, sí, hijo de Dios soy, pero también tengo que darme a respetar como persona. Entonces a veces la gente confunde algunas cosas, ¿cierto? Ser de Dios y haber vencido al mundo. Mayor es el que está en nosotros. Los cristianos a veces, muchas personas, muchos cristianos en algunos lugares se sienten superiores al resto de las personas, que también tiene que ver con lo que decíamos, ¿cierto? Creerse superior al resto. Y por eso mismo tal vez mirar a la gente un poco con desprecio, decir, este merece ir a la iglesia, este no merece, no, este de dónde, este se va a convertir, este no, ¿cierto? Pero los que somos de Dios tenemos una gran ventaja que es que, y lo vimos hace un par de estudios atrás, cuando decía que somos luz, ¿cierto? Tenemos más luces que el resto de la gente. Por lo tanto, si tenemos más luz, deberíamos poder mirar con más claridad. Pero si al mirar decimos, miramos aquí, este podría ser, este no. Eso no es mirar con la luz de Cristo, definitivamente. Entonces, si tenemos más luz para hacer lo correcto. Porque dice el pasaje, porque mayor es el que está en mí. Lo que yo tengo son ventajas. Es más de lo que el mundo tiene, más de lo que la gente de afuera tiene. Mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Y se espera entonces que actuemos con base en lo que está dentro de nosotros. Insisto, el mundo espera que nosotros seamos de tal o cual manera. No estamos para complacer el mundo. No, sí. Ya, no me malentienda, podemos decir nosotros como hijos de Dios. Pero el mundo espera que nosotros vivamos lo que predicamos, que actuemos en base a lo que tenemos dentro de nosotros. Si Dios está en nosotros, entonces actuaremos en base a los principios de Dios, a los principios de Jesús, honrando el nombre de Jesús. Honramos el nombre de Jesús cuando abrazamos al que está necesitado y no le rechazamos. Este curadito, el ejemplo que sacaban los pastores antiguos, este curadito, sáquenlo porque anda molestando en la iglesia. Y otros pastores más amorosos decían, no, déjenlo entrar, él necesita a Cristo. Si se porta mal lo pellizcamos, pero... ¿Se acuerdan del Moncho, no? Había que sentarse entre 3 o 4 hermanos para agarrarlo porque ya Moncho podía estar en el culto, pero sin estirar las manos para donde las chiquillas, así que los hermanos estaban uno al lado otro como Paco, ¿cierto? Los hermanos que eran más... Sí, de verdad, estaban los hermanos ahí, y si el Moncho se portaba mal, le pegaban su pellizcón, y en medio del culto el Moncho decía, ¡ay! Se quejaba porque lo habían pellizcado los hermanos.
Honramos el nombre de Jesús actuando. Cuando decimos en el nombre de Jesús, no es una palabra mágica, no es un abracadabra. Es decir, que si decimos las cosas en el nombre de Jesús, las cosas van a funcionar. Pero actuar en el nombre de Jesús tiene que ver que nuestros actos están en concordancia hacia lo que Cristo haría, a cómo Cristo reaccionaría, más que la palabra o la frase en el nombre de Jesús. No son palabras mágicas, es un actuar conforme a lo que Cristo haría. Porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Se espera más de ustedes que lo que esperaría la gente del mundo. He golpeado las puertas de la iglesia y en ninguna me ha ido bien, pero he ido a tocar las puertas de un montón de organizaciones sociales y en esa me ha ido bien. Qué triste que a veces la iglesia no tenga respuesta, no tenga solución para las necesidades de las personas. Ahora la iglesia a veces se ha escudado diciendo nosotros resolvemos necesidades espirituales, no materiales. El evangelio a veces es súper potente cuando va acompañado de un pan y un tazón con sopa, dirán algunos predicadores. Muchos predicadores que fueron a predicar a lugares con mucha pobreza fueron con Biblia en mano, sí, pero también fueron con comida, porque mucha gente entendía que el evangelio para ellos era más que una Biblia, más que un libro negro. El evangelio para ellos es: tengo hambre y hay alguien que trae pan para poner en mi mesa. Es compartir el pan con el que está necesitado. Como decía Jesús, el pan nuestro. Danos el pan para nosotros, no para mí. El pan mío, no el pan mío, es el pan nuestro. Entonces muchos seguidores de Jesús dijeron: el evangelio tiene que ir acompañado con un buen trozo de pan. Porque no hay, para el que tiene hambre no hay mejor evangelio. ¿Evangelio qué son? Buenas noticias. Para el que tiene hambre no hay mejor evangelio, no hay mejor buenas noticias que un buen trozo de pan sobre la mesa. Eso habla del amor de Cristo. El evangelio son más que palabras. Son acciones. Actuar en el nombre de Jesús, honrando el nombre de Jesús, llevando esperanza al que está necesitado, pero también, ¿cierto?, sanando como hacía Jesús, sanando sus heridas. Tal vez no de manera milagrosa, ¿cierto?, sino sanando, tal vez poniendo un parche sobre una herida, curando, llevando salud, llevando bienestar al que está necesitado. Honrando el nombre de Jesús, llevando una respuesta a lo que el mundo necesita. No responder preguntas de la gente, no se refiere a eso, sino que a veces el mundo hace preguntas, grita preguntas que no son las que nosotros a veces escuchamos, no son preguntas de decir, ¿y el mundo se creó en 6 días? ¿Y existe el cielo? No, no ese tipo de preguntas, ¿cierto? Sino tal vez las que tienen que ver con lo que estamos viendo nosotros con respecto a la salud mental. Esas son preguntas que nadie se atrevió a hacer en su momento. A Jesús le llegaron con muchas preguntas incómodas. Jesús no las eludió, pero sí llevó a la gente a pensar, a meditar en el sentido de sus preguntas y los llevó más allá de las respuestas que ellos querían escuchar. Incluso algunos dijeron: no queremos estas respuestas. Ah, bueno, esas son las que yo tengo. Porque hay gente que le preguntaba cosas esperando que Jesús respondiera lo que ellos querían escuchar, pero Jesús respondía con lo que ellos no querían escuchar. Esas respuestas incómodas son las que a veces también a nosotros nos llegan. Cuando nos enfrentamos a la palabra de Dios, Él nos responde a veces con más preguntas, nos hace pensar. Somos una respuesta para lo que el mundo busca como opción de vida y como opción de conducta. Ustedes son de Dios y han vencido al mundo. Mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Ser de Dios, vivir para Dios. ¿Qué es vivir para Dios? Es dejar de vivir para nosotros mismos y vivir más por el otro. Un pastor dirá, y con esto termino: los creyentes, la iglesia de Cristo, nosotros, podemos convertirnos en la respuesta a la oración de alguien. A veces nosotros decimos: Señor, ayuda a tal persona, qué sé yo, que no sé qué, de alguna manera determinada. Y a veces nosotros mismos somos esa respuesta a la oración. A veces nosotros somos, probablemente alguna persona ha dicho: Dios, ayúdame. Una oración así súper sencilla y dice: pero nos dijo en el nombre de Jesús. Nos dijo. Un grito desesperado en medio de la oscuridad de una persona que necesita ayuda.
la respuesta a la oración de esa persona probablemente no sea un cielo abriéndose y bajando una mano del cielo para tocarle y hacerle cariño, sino la respuesta llegará en la figura de un hermano de la Iglesia Bautista de Bellavista, que llega con un canasto con alimentos, que llega con un abrazo, que abre las puertas de su casa para decir, entra, quiero orar contigo. No, ahora no, porque no tengo tiempo. Cosas como esas. Podemos ser la respuesta a la oración de otras personas. Y Dios quiere que así sea. Si Dios va a hacer la obra en medio del mundo, en medio de nuestra sociedad, Él quiere hacerla por medio de nosotros. Entonces a veces nosotros oramos para que Dios responda a oraciones de personas, pero a veces Dios nos va a decir, tú eres la respuesta a la oración de esa persona. Tú eres mi brazo, tú eres la mano que yo voy a llevar para acariciar a esa persona. Tú eres el hombro que yo voy a poner para que esa persona llore. Tú eres la respuesta a esa oración. Cuando entendemos eso, entonces decimos, la misión está, la pelota está en nuestro lado. La responsabilidad está en nosotros. Un pastor decía, muchas de las oraciones que hacemos, Dios ya las respondió. Decía, ¿cómo? Por ejemplo, a veces estoy orando por mi salud. Ya, Señor, ando todo así mal, qué sé yo, ando con malestares, todo lo demás. Señor, ayúdame porque necesito que mi salud sea restaurada. Entonces nos decimos, el Señor ya respondió esa oración. ¿Y sabe cómo la respondió? El Señor nos dio consultorios, nos dio médicos, nos dio ciencia para medicamentos para tratamientos, nos dio psicólogos. Dios ya ha respondido muchas de esas oraciones. Lo que nosotros no hacemos a veces es tomarnos de esas respuestas, esperando una especie de acción milagrosa que se abra al cielo y caiga un rayo y nos sane mágicamente. Que Dios lo puede hacer, sí. Pero insisto, muchas de las respuestas a la oración, Dios ya la pega de Dios, Dios ya la ha hecho, le ha dado ciencia al mundo. Ha puesto médicos, ha puesto muchas facilidades para que nosotros hoy día, y no tan solo los creyentes, sino toda la sociedad hoy día pueda. Yo doy gracias a Dios porque puedo ir a CEFAM y que me manden un subsidio en un tajo que me hice el otro día. Doy gracias a Dios por eso. ¿Qué sé yo? Entonces, a veces uno ora y dice, Dios ya respondió a esa oración. A mí me toca ir y hacerme cargo e ir a buscar esa bendición. Y sigo con el chiste de Condorito, cuando Condorito había una inundación en Buena Espera, no en Pelotillegüe había Condorito, en Pelotillegüe. Una inundación y Condorito está arriba del techo de su casa y pasan en bote y le dice, Condorito, subas al bote. No, Dios me va a salvar. Y pasan como 3 botes y cuando Condorito está con agua al bote, pasa un helicóptero, Condorito sube, no, Dios me va a salvar. Blup, y se va. Dios no respondió mi oración, dirá Condorito. Y algunos dirán, ¿cierto? Condorito, Dios respondió esa oración. Pues tú andas mirando para cualquier lado. A veces nosotros como creyentes también nos volvemos irresponsables porque no vemos esas respuestas de Dios. Cuando nosotros a veces le decimos a los hermanos, vaya al médico, atiéndase con esto, sea responsable con su salud, todo lo demás. Esa oración por salud Dios la respondió. Dios puso a disposición nuestro un montón de bienestar y beneficios. Pero Dios nos puso una casaca con gorro y nosotros salimos a cuero pelado a la calle. Dios me va a cuidar. Hermano, eso es irresponsable. Y tenemos que ser conscientes de eso. Entonces a veces pensamos en pura magia de parte de Dios. Y Dios nos da un cerebro para ser responsable, nos da una cabeza, nos da un par de neuronas para pensar que si hace frío hay que salir con gorro. Que si me siento enfermo tengo que ir al médico. Y que si me dan pastillas me las tengo que tomar. Son oraciones que Dios ya respondió. Y nosotros a veces queremos darle la vuelta de otras maneras y buscarle quinta pata al gato y hacer responsable a Dios. Entonces, hijo, yo ya respondí, o sea, hágase usted cargo de la parte que usted tiene que hacer. Hay muchas respuestas que Dios ya ha entregado. Y como les decía también anteriormente, nosotros también somos la respuesta a la oración de muchas personas. Vaya en paz, dice, voy a orar por usted, vaya en paz. Pero dice la palabra, ¿cierto? Pero si no le da lo necesario para que se caliente, para que coma, esa hora está incompleta. No puede decir simplemente a la gente, voy a orar por ti, de tranquilo. Probablemente tú tienes cómo resolver el problema de esa persona. Bueno,
no me diga a mí, sino tal vez dígale al Señor, Señor, me quedé pensando en lo que dijo el Pablito. No porque sea yo nomás, sino con cada sermón, con cada mensaje, con cada estudio, con cada devocional, con cada reflexión, te puedo decir, me quedé pensando en lo que dijo este hermano. La enseñanza se puede extender mucho más allá. El tema no está cerrado. Usted reflexione en lo que tenga que reflexionar. Yo pongo encima de la mesa un par de temas, pero creo que hay mucho más que seguir hilando acá. Amén.